características y ejecución de la sentencia, y en ese tema se hace mucha alusión a la sentencia, a la estructura que tiene la sentencia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, de la sesión de hoy, para más o menos, para tener una idea de lo que veremos a lo largo de los minutos que siguen. Vamos a ver los siguientes puntos. Esa es la estructura de la exposición. En primer lugar, vamos a ver aspectos generales de las resoluciones judiciales como aspecto previo de la distinción entre decreto, sentencia y auto, que es muy importante para luego ya entrar de lleno sobre la sentencia, que es nuestro foco de atención, pues la tipología de la sentencia, la motivación de las resoluciones judiciales y las costas y costos del proceso. ¿No? Es un tema que la doctrina no le ha dedicado tanta atención, salvo una monografía que hay por ahí de Mario Morroy Palacios, pero no tiene mucho, eh, la doctrina no le ha dedicado mucha atención. Voy a comenzar, voy a comenzar con esta primera parte referida a los aspectos generales de las resoluciones judiciales, decreto, sentencia y auto. Vamos a ver eh, estos aspectos previos de las resoluciones judiciales para ir entrando al tema. Bueno, ustedes seguramente saben que las resoluciones judiciales, en caso de nuestro país, se dividen en tres: en decreto, auto y sentencia. En decreto, auto y sentencia. Y la cantidad de resoluciones, Doctor David Ibarra, doctor, sí, dispénseme, se escucha un poco bajo, agudo y un poco de distancia. ahí se me escucha. Ahora sí, doctor. Bien, A ok. ver, Voy estimados colegas, ¿me solamente, confirman ustedes? A voy a ver, nomás doctor. tenerlo el micrófono cerca de mi voz para que no se vaya un poco. Sí, doctor, por Ya, favor. ya. Gracias, doctor. Le decía que las resoluciones judiciales son tres: decreto, auto y sentencia, y las funciones que las resoluciones cumplen en el ordenamiento dependen únicamente del derecho positivo, de lo que el legislador dice al respecto, ¿no? Solamente para poner como contexto, en España tenemos cinco tipos de resoluciones. Allá lo dividen en resoluciones judiciales, aquellas que expide juez, sentencia, providencia y decreto, y las resoluciones procesales, aquellas que no es expedida por el juez, sino por un funcionario encargado para tal efecto, ¿no? Y él se encargará de emitir las diligencias y decretos, las diligencias y decretos. En Italia tenemos una división muy similar a la nuestra: sentencia, ordenanza y decreto, son tres, ¿no? Nosotros seguimos esta división de las resoluciones. En Brasil tienen cuatro tipos de resoluciones: la sentencia, decisores interlocutorias, acto ordinatorio y el acordão, que sería una especie de sentencia colegiada. Y en Alemania también tienen una división de tres, de las resoluciones judiciales. Ahora, o sea, todo depende del legislador, cómo haya estructurado y cuántas resoluciones haya regulado en el ordenamiento. Todo depende del legislador. Ahora, una división que es importante abordar y que lo haremos en los minutos que siguen es aquella que hace referencia a las resoluciones con contenido decisorio y sin contenido decisorio. Habrá dos resoluciones que poseen contenido decisorio: la sentencia y el auto, y el decreto no contiene contenido decisorio, no posee contenido decisorio, no resuelve nada. Eso es lo que vamos a ver también más adelante. Ahora, también en las resoluciones judiciales, no solamente el juez, el órgano jurisdiccional, va a ejercer su función jurisdiccional, va a resolver los pedidos planteados por las partes, se va a pronunciar respecto de lo que las partes le han puesto a conocimiento, sino también es posible que el juez también ejerza actos administrativos. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes han litigado, seguramente muchos de ustedes han litigado, a veces en las resoluciones el juez llama la atención cuando el especialista se demora en proveer los escritos y el especialista da cuenta de por qué se está demorando.
que ha asumido este cargo y el especialista anterior ha dejado una carga, una carga procesal de más de tantos expedientes, bla, bla. Y entonces el juez puede que le llame severamente la atención por la demora incurrida por el especialista. Esto no sería un ejercicio de la función jurisdiccional, sería propiamente un acto administrativo. Se le está llamando la atención al especialista, al funcionario judicial, ¿no? O sea, no solamente en las resoluciones judiciales se va a llevar a cabo la función jurisdiccional, sino también es posible llevar a cabo actos administrativos. Ahora, lo que nos interesa, la división que establece el artículo 121 del CPC, la división en decretos, autos y sentencias. La regulación está en el 121 del CPC. No, dice, mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite. Mediante los autos, el juez resuelve la admisibilidad o rechazo de la demanda o de la reconvención, el sanamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial de proceso, el concesorio, denegatorio, y sigue. Y la parte final, en el párrafo 3, mediante la sentencia, el juez pone fin a la instancia o al proceso. En definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. Vamos a comenzar por el decreto. Y el decreto se divide en dos. Es una clasificación que se puede dar. Se puede dividir en decretos de impulso de proceso y decretos de mero trámite. Vean que la distinción sí es al menos relevante. No, como les había mencionado, el, el legislador aborda el decreto en el primer párrafo del 121, ¿no? Mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite. Ahora, se divide en dos el decreto, en impulso de proceso y de mero trámite. ¿Cómo los diferenciamos? Muy sencillo. La distinción aquí vendría a hacer énfasis en si es que se continúa o no con el proceso. Les pongo un ejemplo. Si yo soy demandado y planteo una excepción, cualquier excepción, imagínense la excepción de incompetencia. El juez es incompetente, yo advierto como demandado que el juez es incompetente y planteo la excepción de incompetencia. Planteo la excepción y el juez recibe la excepción, la excepción ha sido planteada dentro del plazo y el juez decide correr traslado de la excepción a, al demandante. En este caso, el juez emitirá un decreto. Corra ese traslado de la excepción de incompetencia planteada por el demandado. Si es que se plantea un pedido de nulidad, el juez no va a resolver inmediatamente el pedido de nulidad, porque siempre debe promover el contradictorio, siempre debe correr traslado a las partes. Entonces, si es que alguien plantea un pedido de nulidad, el juez no puede resolver inmediatamente, debe promover el contradictorio, correrá traslado al demandante o al demandante, a la parte que no haya formulado el pedido de nulidad. Entonces, vean que con este acto, con esta resolución que emite el juez, se va a continuar con el trámite de proceso. El juez no puede resolver sin que antes haya corrido traslado de esos actos procesales a la contraparte. De esta manera el proceso avanza, porque una vez que ya se decora traslado, con la respuesta o sin la respuesta de esta parte, el juez podrá resolver el pedido de nulidad o la excepción de incompetencia. También un ejemplo de impulso de proceso es cuando el juez, por ejemplo, ¿no? Se emite una sentencia condenatoria de primera instancia, gana la parte demandante, se declara fundada la demanda, la parte demandada no apela la sentencia, por lo tanto, transcurre el plazo legal y el juez debe declarar consentida la sentencia. Si estamos ante una sentencia condenatoria que impone el cumplimiento de una prestación al demandado, en este caso, para que se efectivice la sentencia, bueno, antes de que el proceso entre en la fase de ejecución, antes debe declararse consentida la sentencia. No puede el proceso entrar en la fase de ejecución sin que antes no se declare consentida la
sentencia. Entonces, la resolución que declara consentida la sentencia es un decreto de impulso de proceso, porque se continúa con el avance del proceso, se continúa con el proceso. Si es que el juez no emite este decreto, no se podrá entrar en la fase de ejecución. Y veamos el otro tipo de decreto, el decreto de mero trámite. En este tipo de decreto no se continúa con el proceso no avanza. Y ejemplos hay varios y bastante ilustrativos. Si es que yo soy la parte demandada, yo varío de abogado, yo cambio de abogado y sustituyo al anterior, lo subrogo. Y yo informo al juez que estoy variando de abogado, que el abogado nuevo tiene nombre de colegiatura tal. Bueno, el juez tendrá por variado el abogado. Si es que yo le digo al juez que estoy variando mi domicilio procesal electrónico, mi domicilio procesal, el juez va a atender, digamos, va a atender a ello y variará el domicilio procesal electrónico. Pero la particularidad con el decreto de mero trámite es que el proceso no va a avanzar, el proceso no va a caminar. Tanto es así que cuando se plantean este tipo de pedidos, es posible que el proceso caiga en abandono porque no se está impulsando el proceso, ¿no? Entonces, pedido de copias certificadas, pedido de copias simples, variación de domicilio procesal electrónico, variación de abogado, eh, este tipo de pedidos que no hacen que el proceso continúe son decretos de mero trámite. Ahora, sea un decreto de impulso de proceso en el cual el proceso avanza, o sea un decreto en el cual, el decreto de mero trámite en el cual el proceso no avanza, cualquiera de los dos, digamos, el decreto no posee contenido decisorio, no va a resolver cuestiones jurídicas dentro del proceso. Porque, ¿por qué no posee contenido decisorio? Y la respuesta la da el profesor Renzo Cavani. No, ¿por qué no posee contenido decisorio? Porque no constituye ningún punto fáctico o jurídico que incida sobre el derecho discutido, ni sobre algún punto fáctico jurídico en la tramitación del proceso. O sea, el juez no estará resolviendo nada cuando emita un decreto, sea de mero trámite o de impulso de proceso. Entonces, hasta ahí con relación a los decretos. Ahora pasemos a la sentencia. La sentencia estaba en el párrafo 3. Si ustedes recuerdan, decía, mediante la sentencia, el juez pone fin a la instancia o al proceso, en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. Ok. Entonces, empleando la definición, la, la fórmula legislativa que el legislador ha dado en cuanto a la sentencia, podemos extraer dos requisitos que tiene la sentencia, dos características. Uno, que es poner fin a la instancia o proceso. Toda sentencia pone fin a la instancia o al proceso. Y también se pronuncia sobre el fondo del proceso, sobre el mérito del proceso. Si ustedes recuerdan, el pronunciamiento sobre el fondo, sobre el mérito del proceso, tiene que ver con que la sentencia del juez le dé la razón a una de las partes. Ya sea que el juez emite una sentencia declarando fundada la demanda, declarando infundada la demanda, o si es que el juez considera que hay vencimientos recíprocos, no le da la razón enteramente al demandante o al demandado, declara fundada en parte la demanda. Entonces, en esos tres escenarios, el juez estará haciendo un pronunciamiento sobre el fondo del proceso, sobre el mérito. Distinto es el caso en el que el juez, porque ustedes seguramente han visto que cuando el juez emite una sentencia y declara improcedente la demanda, que a veces es frecuente en los procesos constitucionales. Claro, en ese caso el juez no se está pronunciando sobre si es que el demandante tiene o no tiene el derecho, si es que el demandado tiene o no tiene el derecho, o sea, no le está asignando el derecho a ninguna de las partes. Está advirtiendo que seguramente no se cumplen con los presupuestos procesales, las condiciones de la acción, y por lo tanto el juez no puede expedir un pronunciamiento sobre el fondo del proceso.
Eso es lo que ocurre en una sentencia que declara improcedente la demanda. El pronunciamiento excepcional sobre la relación procesal no es una sentencia, pues no decía el derecho, ¿no? Esto es lo que le decía. Cuando el juez declara improcedente la demanda, cuando advierte que no se cumplen con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, no estaremos técnicamente ante una sentencia, porque una sentencia se pronuncia sobre el fondo. Una sentencia que declara improcedente la demanda no está dando la razón al demandante o al demandado. No le está dando la razón a nadie. Simplemente está diciendo que el juez no puede pronunciarse sobre el mérito, sobre el fondo. No puede. Por lo tanto, no es una sentencia. No sería en estricto una sentencia. También se emplean en la doctrina, en la práctica, en el foro, estas referencias, sentencia de vista, cuando la sentencia es expedida por un órgano colegiado. También hay auto de vista, cuando el auto es expedido por un órgano colegiado, ¿no? También la doctrina señala que existen otros actos procesales que se equiparan a la sentencia. Claro, ¿no? La sentencia es aquella resolución en la cual se pronuncia sobre el mérito, sobre el fondo del proceso, ¿no? En esa resolución el juez se pronunciará sobre el derecho, si es que le asiste a las partes o no, si es que le asiste la parte mandante o no le asiste la parte mandante. Pero también hay otros actos procesales en los cuales existe un pronunciamiento sobre el fondo del proceso. Si es que yo demando a María y en el trámite del proceso, el proceso está avanzando, yo acudo ante un conciliador, ¿no? Acudo ante un conciliador, la invito a conciliar y ponemos fin al conflicto, llegamos a un acuerdo, el conciliador plantea una fórmula conciliatoria que es digamos, en la cual estamos de acuerdo ambos, claro, se suscribe el acta con acuerdo total, pues un acuerdo total, y ya en este caso el conflicto que ha derivado en el proceso ya no tendría razón de ser porque ya no hay conflicto. Entonces, el acta conciliación es remitida mediante un escrito al juez, el juez toma conocimiento del acta, aprueba la conciliación y emite el auto en el cual aprueba la conciliación, ¿no? Si es que no hay nada malo, si es que las partes están disponiendo eh, sobre derechos, si los derechos son disponibles, no habría problema para que las partes puedan resolver el conflicto ante un conciliador. Entonces, el juez emite un auto en el cual aprueba la conciliación y se concluye el proceso. En ese caso, ese auto que aprueba la conciliación se equipara a la sentencia, porque ese auto eh, sí adquiere cosa juzgada, al igual que la sentencia. Lo mismo que un auto que homologa la transacción, lo mismo que un auto en el cual se tiene por desistida la pretensión. También en ese auto se pone fin al proceso. En el desistimiento de la pretensión, el efecto jurídico es que se declara infundada la demanda. Es como si el demandante hubiera perdido en todas las pretensiones que hubiera planteado contra el demandado, ¿no? Entonces vean que en estos otros actos procesales también se equiparán a sentencia, ¿no? Conciliación, allanamiento, reconocimiento, transacción y desistimiento de la pretensión. No se incluye aquí al desistimiento del proceso, porque si ustedes recuerdan, en el desistimiento del proceso, en esta forma especial de conclusión del proceso, el demandante puede volver a demandar. O sea, no hay un pronunciamiento sobre el fondo. Ahora, la sentencia tiene una estructura particular. La sentencia tiene una parte positiva, una parte considerativa y una parte resolutiva o dispositiva. En la parte positiva, cuando el juez va a redactar la sentencia, ahí coloca todo el trámite de proceso. Él lo coloca cuáles son los aspectos sustanciales en los cuales ha atravesado el proceso, ¿no? Con fecha tal se presentó la demanda, el demandante planteó las siguientes pretensiones, con fecha tal el demandado contestó la demanda, planteó las excepciones tales, con fecha tal se declaró saneado el proceso, o sea, hace un recuento de los aspectos sustanciales del proceso.
Eso en la parte positiva. En la parte considerativa, el juez va a expresar los fundamentos de su decisión, ¿no? Los hechos en los cuales los tiene por eh, verificados, por probados, y esos hechos justamente van a dar pie a que se active la consecuencia jurídica prevista en la norma, ¿no? Así que en esa parte considerativa, el juez va a emplear lo que se llama la motivación externa del enunciado fáctico, qué hechos han quedado probados, y el enunciado jurídico, qué normas se están aplicando a esos hechos para que se active la consecuencia jurídica. Y en la parte resolutiva o dispositiva, es la parte final donde el juez colocará falla o se resuelve. Dos puntos, declarar fundada la demanda planteada por bla, 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 declarar infundada, declarar fundada en parte, es la parte resolutiva o dispositiva. Recuerden que la cosa juzgada eh, se irradia no solamente sobre la parte resolutiva, sino también sobre los fundamentos que sustentan la parte resolutiva de la sentencia. Como le decía hace unos instantes, la sentencia que declara improcedente la demanda no vendría a ser en estricto una sentencia, sería más propiamente un auto, porque les había dicho que la sentencia debe pronunciarse sobre el mérito. Una sentencia que declara improcedente la demanda no le está dando la razón a la parte mandante, no le está dando la razón a la parte demandada. Nos está pronunciando sobre el caso. Así que técnicamente es un auto. Pero bueno, el 121, párrafo 3 permite que el juez de manera excepcional se pronuncie sobre la validez de la relación procesal. Así que bueno, eh, al menos a efectos de la legislación del derecho positivo, sí sería una sentencia. Ahora veamos algunas características de la sentencia. La sentencia pone fin a la instancia o al proceso. La sentencia se pronuncia sobre el fondo del proceso. Vean que pone fin a la instancia o al proceso. Si ustedes recuerdan, pues, ¿qué es una instancia? ¿No? Es un concepto previo que tenemos que tener en cuenta. La instancia es el procedimiento que existe desde que se presenta la demanda hasta que el proceso culmina con la sentencia. Y desde que se plantea un recurso ordinario hasta que esté resuelto por el órgano de nivel superior. Eso es instancia, ¿no? Entonces, con la sentencia se pone fin a la instancia, desde luego, claro. Con la sentencia se pone fin al proceso, fin a la instancia, a todo ese íter que ocurre desde la demanda hasta que el juez resuelve el caso con la sentencia. Y hay un pronunciamiento sobre el fondo. Ya les había dicho que el fondo es un pronunciamiento sobre si es que el demandante tiene la razón, no tiene la razón. El juez tiene que pronunciarse sobre ello. Ahora veamos, ahora veamos esta parte, el auto. El auto. La fórmula legislativa que emplea, en este caso el legislador, no es del todo la mejor, porque en el 121 párrafo 2 solamente el legislador coloca ejemplos con relación a qué es lo que sería un auto. Si ustedes ven, por ejemplo, dice, ¿no? Mediante los autos el juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial del proceso, el concesorio, denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o modificación de medidas cautelares y las demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento. O sea, vean que el legislador no hace una definición de qué es lo que sería un auto, simplemente a efecto ilustrativo hace una mención sin ánimo de exhaustividad de ejemplos de lo que sería un auto, ¿no? Como le decía, también se emplea en el foro este término auto de vista para hacer referencia al auto es emitido por un órgano colegiado. Ahora, la doctrina también emplea esta clasificación que es relevante, es interesante, aquella que divide el auto en dos, en auto intermedio y auto final. Y tiene mucho sentido común. Vean,
¿Qué es un auto intermedio? Un auto intermedio es aquel auto que es cuando una vez que se ha emitido, no concluye el proceso. Claro, ejemplos de auto intermedio tenemos muchos en el proceso civil. El auto que admite la demanda, por ejemplo, el auto número uno, si es que el juez califica positivamente la demanda y considera que se debe admitir, emite el auto admisorio, la resolución uno. Claro, la pregunta es, ¿con la emisión de este auto, el proceso estará concluyendo? ¿Estará terminando? La respuesta es no. El proceso va a seguir continuando porque más bien con el auto emisorio el juez va a ordenar que se lleve a cabo el emplazamiento, la notificación del demandado para que él pueda llevar a cabo las conductas que se derivan del emplazamiento. Entonces, con el auto intermedio no se concluye el proceso. Otro ejemplo, el sanamiento del proceso. Cuando el juez declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, o sea, cuando el juez considera que en el proceso se cumplen con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, presupuestos procesales, en la doctrina mayoritaria, sería la capacidad procesal, los requisitos de la demanda, competencia y condiciones de la acción, interés para obrar, legitimación para obrar, posibilidad jurídica del pedido, para algunos sí, para algunos no, sería una condición de la acción, no interesa aquí. Eh, si es que el juez considera que se cumplen con ambas instituciones procesales, eh, bueno, el juez declara saneado el proceso y el proceso sigue su curso, no culmina. Entonces, eso es un auto intermedio. La emisión del auto no va a producir la conclusión del proceso. El proceso no va a terminar. A diferencia del otro que sí lo concluye, vean, en el auto final sí se concluye con el proceso. Un ejemplo de, ¿no? La contracara del auto admisorio, la improcedencia a eliminar, artículo 427 de CPC. Si es que el juez considera que hay una manifiesta causalidad del derecho, si es que se advierte una evidente falta de interés para obrar, legitimación para obrar, que no hay falta de conexión entre los hechos y el petitorio. Claro, en esos casos, el juez rechaza la demanda y elimine a las puertas del proceso. El proceso ni bien está empezando a caminar y el juez ya lo mató. A ver, en ese caso, sí se concluye con el proceso. Aquí sí estamos ante un auto que concluye el proceso. Entonces, aquí recibe el nombre de auto final. Muy, muy ilustrativo, ¿no? Auto final. También, por ejemplo, si es que se plantea una excepción perentoria, una excepción que si es que se estima, se va a concluir con el proceso. Supongamos una excepción de caducidad, una excepción de prescripción extintiva. Si es que si es que la parte demandada, si es que la parte demandada, permíteme un ratito, deme unos segundos, deme unos segundos. Mm, Ya, sigamos. Me quedé aquí. Claro. Si es que el juez se pronuncia sobre una excepción perentoria, la excepción de caducidad, la excepción de prescripción extintiva y la parte demandada la plantea. Si es que el juez declara fundada, lo que va a ocurrir es que el juez va a declarar la conclusión del proceso y el proceso digamos, el proceso va a concluir, va a terminar, salvo que, bueno, que la parte demandante plantea recurso de apelación, pero, o sea, el auto final, el auto mediante el cual el juez declara fundada una excepción perentoria, va a concluir con el proceso. Entonces, vean esa diferencia entre auto intermedio y auto final, que es una clasificación bastante ilustrativa en la doctrina. También tenemos esto de aquí, ¿qué es un auto? Lo que debió haber ido en el artículo 121, párrafo 2, lo que hubiera habido en el 121, párrafo 2, no esa lista ejemplificativa de qué es lo que sería un auto, sino cuáles son las características que hacen que una resolución determinada sea un auto. Debió haber ido esto de aquí, ¿no? ¿Qué es un auto? Un auto, dice el profesor Cavani, un auto no es una sentencia. Claro, ya habíamos visto que una sentencia es aquella resolución que
que pone fin a la instancia o proceso y que se pronuncia sobre el mérito, sobre el fondo del proceso. Cuando el juez se pronuncia mediante un auto, no está pronunciando sobre el mérito, no se está pronunciando sobre lo que el demandante le ha pedido en la demanda. Pretensión principal, pretensión subordinada, no. El juez está pronunciando sobre otros aspectos, otras cuestiones jurídicas relevantes del proceso, pero no se está pronunciando sobre el mérito del proceso, en teoría. Entonces, un auto no es una sentencia y un auto posee contenido decisorio. Claro, y esto es muy relevante porque aquellas resoluciones que poseen contenido decisorio es la sentencia, desde luego, porque se pronuncia sobre lo que las partes le han planteado en los actos postulatorios, el demandante en su demanda y el demandado seguramente con la reconvención, con la contestación, hechos que ha planteado en la contestación. El auto también posee contenido decisorio. Yo les había dicho que cuando el juez se pronuncia sobre una excepción perentoria, sobre una excepción dilatoria, esa resolución posee contenido decisorio. El juez está pronunciando sobre algo, está decidiendo, está resolviendo. El auto mediante el cual el juez se pronuncia sobre si declara o no la rebeldía de la parte mandada también es un auto porque está decidiendo declarar rebelde a la parte mandada. Si ustedes recuerdan, los requisitos para declarar rebelde a la parte demandada son sencillos. Es simplemente que la parte demandada haya sido bien notificada, que haya transcurrido el plazo para contestar y que no haya contestado la demanda. Nada más. Entonces, si es que el juez verifica ello, está bien notificado, ha pasado el plazo y no ha contestado, recuerden que se declara la rebeldía no por la falta de razonamiento, se declara la rebeldía por la falta de contestación a la demanda. Entonces, en ese caso, el juez declararía la rebeldía de la parte demandada por no haber contestado en el plazo legal. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos frente a la toma de decisiones en un órgano colegiado? Porque, claro, es más sencillo si es que es un órgano unipersonal quien toma la decisión, porque solamente uno se hace cargo de la decisión. Pero, ¿qué pasa si estamos ante un órgano colegiado? ¿No? Por ejemplo, la Corte Superior. Si estamos ante una sala de la Corte Superior, un órgano colegiado que se compone de tres miembros, claro, aquí se requieren determinados votos para hacer una resolución. Por ejemplo, resoluciones que ponen fin a la instancia, como por ejemplo, vean, una sentencia según instancia que revoca la sentencia de primera y declara fundada la demanda, o sea, si es que hay una revocación, aquí se va a requerir tres votos conformes. Si es que por ahí hay dos votos, eh, una posición mayoritaria, dos votos y un voto en discordia, entonces en ese caso, como se requieren tres votos para esa resolución, se llamará a un juez más. Y si es que este juez se adhiere a la posición mayoritaria, ya se conformará la decisión, ya habrá resolución. Otro ejemplo, el auto de vista que revoca el auto apelado y en consecuencia declara fundada la excepción de cosa juzgada. Aquí se pone fin a la instancia, también requiere tres votos conformes, si es que si se trata de corte superior. ¿En qué casos se requiere solamente dos votos conformes? Claro, dice la ley orgánica en los demás casos. Un ejemplo sería el auto de vista que confirma el auto que ha declarado infundada una excepción perentoria. Claro, yo les había dicho que la excepción perentoria, si es que la formula la parte demandada, es porque está pidiendo que se concluya el proceso, ¿no? Una excepción de cosa juzgada, una excepción de caducidad, excepción de prescripción extintiva, excepción de litispendencia. Entonces, si es que el juez de primera instancia declaró infundada la excepción perentoria y la parte demandada lo apela y el órgano de nivel superior confirma el auto de primera instancia, claro, en este caso solamente se requerirán dos votos conformes para hacer resolución porque aquí no se ha puesto fin al proceso. Ya, esto en cuanto a la Corte Superior. Pero ¿qué ocurre con la Corte Suprema?
La ley orgánica señala que se requerirán cuatro votos conformes, cualquiera sea el caso. Se requerirán cuatro votos conformes para hacer una resolución. Así que, al menos en la Corte Suprema no hay distingo entre si es que se trata de una resolución que ponga fin al proceso o no ponga fin al proceso. Ahora, vean esto de acá. Tratándose de un órgano colegiado que emitió una sentencia que contiene un error judicial, la pregunta es, ¿todos los jueces que componen dicho órgano deben ser demandados? Claro, para ser más ilustrativo el ejemplo, digamos, hay un error judicial, por ejemplo, cuando el órgano aplica una norma derogada, ¿no? Una norma que no debió haber aplicado, una norma derogada aplica. Claro, si es que el órgano que ha emitido la decisión es un órgano colegiado, no es un órgano unipersonal, todos los jueces que componen dicho órgano deben ser demandados por la parte agraviada con la decisión que contiene un error judicial y que perjudica sus intereses. ¿Qué opinan? ¿Deben ser todos los jueces ser demandados? La respuesta es no. Y aquí, por la particularidad de cómo se toma una decisión en un órgano colegiado, ¿no? La respuesta es no. Se deberá verificar si es que hay jueces que han votado en discordia respecto de la posición mayoritaria. Claro, aquí yo parto de la premisa de que ha habido una posición mayoritaria, que es aquella posición que ha incurrido en error judicial. Ha habido una posición minoritaria, el voto en discordia, que no ha adoptado esta posición. Y claro, ¿quiénes deberían ser demandados? Deberían ser demandados los jueces que optaron por la posición mayoritaria, por el voto de mayoría. Ellos sí podrán ser demandados. Aquellos jueces que votaron en discordia, que se separaron de la posición mayoritaria, no podrán ser demandados, porque habrán salvado su voto. Ahí vean. Nótese que para conformar una resolución de sala civil de Corte Superior que pone fin a la instancia se requieren tres votos, ya lo habíamos visto, y para sala civil de Corte Suprema se requiere cuatro votos. Claro, para Corte Suprema se requiere cuatro votos, no interesa cuál sea el tipo de resolución. Solo aquellos jueces que hayan votado en discordia no deberán ser demandados por responsabilidad civil de los jueces. Y vean esto aquí, también es muy importante. Dice el profesor Jordi Nea Fenol que el voto en discordia, digamos, la esencia del voto en discordia es un modo de salvar responsabilidad. Si estamos ante un órgano colegiado, en el cual hay distintos jueces que pueden tener criterios distintos, entonces, claro, se pueden suscitar discrepancias y desacuerdos, como todo órgano colegiado. Lo que interesa aquí es que si es que hay una mayoría que se inclina por una decisión en la cual se incurre en un error judicial, el modo de cómo tienen los jueces de salvar su decisión es con el voto en discordia, con el voto en discordia. Ahora, claro, esto es importante porque aquellos jueces que han incurrido en error judicial, ¿de qué podrán ser pasibles? De dos mecanismos, de dos remedios procesales. Uno de ellos es la responsabilidad civil de los jueces, ¿no? Que está en el CPC, desde el artículo 509 al 517, ya vamos a ver algo sobre ello. Responsabilidad civil de los jueces que busca solamente eh, que el agraviado, que el afectado con la decisión que contiene un error judicial sea resarcido económicamente. No tiene como objeto la responsabilidad civil de los jueces, este proceso abreviado no busca que se deje sin efecto la decisión en la cual se incurre en error judicial. No, esta decisión sigue surtiendo efectos y seguirá surtiendo efectos. Simplemente lo que busca la parte agraviada, la parte demandante, es que sea resarcida económicamente. Y el prevaricato que está en el 418 del Código Penal. Vean aquí que las características del error judicial, al menos si es que alguien plantea la demanda por responsabilidad civil de los jueces, claro, tendría como sujeto activo al agraviado, quien ha sufrido la decisión que incurre en error judicial,
El sujeto pasivo serían los jueces, claro, sería un juez unipersonal en caso de que el proceso haya comenzado, quizás haya comenzado en juzgado de paz y la apelación juez de paz letrado. Ahí no es posible recurso de casación, así que la eh, decisión adquiere firmeza con la resolución del juez de paz letrado, y así, dependiendo de cómo, desde dónde arranque en la primera instancia, ¿no? Puede ser que haya iniciado en juez especializado, sala superior haya sido el órgano de segunda instancia, es posible recurso de casación, Corte Suprema, ¿no? Si es que se declara procedente recurso de casación. El daño puede consistir en una acción o omisión, siempre producto de la actividad jurisdiccional, y este error puede ser un error improcedendo, un error en procedimiento, o un error injudicando, un error de juicio, de hecho o de derecho. Y debe haber dolo, culpa inexcusable, y esto, lo más importante, el agotamiento de recursos. Si, por ejemplo, yo demando a María y en la sentencia el juez se aplica una norma derogada, y yo no apelo, o sea, el juez, yo soy demandante, el juez declara infundada la demanda y aplica una norma derogada. Claro, esa decisión afecta a mis intereses, sí. El juez incurrió en error judicial, sí. Claro, digamos, o sea, aplicó una norma derogada, pero ¿podrá ser demandado por responsabilidad civil de los jueces? No, porque todo depende de que se hayan agotado los recursos. Como estamos ante una sentencia de primera instancia, yo pude haber tranquilamente haber planteado recurso de apelación para que sea el órgano de nivel superior quien se pronuncie sobre este recurso, y en la que seguramente yo indicaré cuáles son los errores los que ha incurrido el juez que ha aplicado una norma derogada, bla, bla, bla. O sea, yo debo alegar todos los errores en los cuales ha incurrido el juez, incluyendo la aplicación de esta norma derogada. Si es que yo no planteo recurso de apelación, yo no podré demandar a ese juez que ha aplicado una norma derogada, no podré demandarlo por responsabilidad civil de los jueces, porque no he agotado todos los recursos. ¿Mm? Mientras que el otro remedio que puede ser pasible aquí el juez que ha incurrido en un error judicial puede ser el delito de prevaricato. ¿No? Vean que aquí el tipo penal, a menos se refiere a que sea un manifiesto eh, aplicación del texto expreso contrario a la ley. Vean, el juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen manifiestamente contrarios al texto expreso, perdón, al texto expreso, al texto expreso y claro, de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad. También en el segundo párrafo hace mención a cuando dispone de la libertad de una persona detenida en flagrancia por la policía o detenida por arresto ciudadano por la comisión de delitos, cuando incumpliendo sus deberes funcionales dispone de la libertad de esa persona. Entonces vean que eh, el juez tiene que tener mucho cuidado de qué normas se está aplicando, porque, claro, la parte perdedora y quizás también con ánimo revanchista podría eh, demandarlo o denunciarlo en estos casos. También hace un tiempo ya se creó esto denominado la motivación en serie de las resoluciones judiciales, que está poco a poco está avanzando. No voy a profundizar aquí al respecto, simplemente quiero mencionarlo, la motivación en serie, que tiene como objetivo eh, reducir la carga procesal, ¿no? Cuando se presentan casos similares, casos idénticos, y ya ha habido un pronunciamiento sobre ello, digamos, se puede emplear la motivación en serie. Vean esto aquí, el artículo 9. Las resoluciones judiciales deben contener una adecuada motivación. Cuando se presenten casos análogos y se requiera idéntica motivación para la resolución de los mismos, se podrán usar medios de producción en serie,
siempre que no se lesione las garantías del debido proceso, considerándose cada uno como acto independiente. O sea, a través de una resolución se podrían dar respuesta a diversos casos. Y de esta manera se puede reducir la carga procesal, ¿no? Cuando haya idénticos casos que están, que digamos, que pueden ser resueltos con una misma sentencia. Ahora, para cerrar aquí, hemos visto de qué trata un auto, de qué trata un decreto, de qué trata una sentencia, cuáles son las características de cada una de ellas, pero esto también conecta con, con un principio en materia recursal, en materia de recursos, que se llama el principio de taxatividad en materia recursal, que digamos que solamente son recursos aquellos que el legislador ha establecido expresamente en la ley. Si ustedes revisan el nuevo Código Procesal Penal, bueno, no tan nuevo porque ya tiene sus años, hay un artículo que señala que son recursos los siguientes y nombra, y no recurso de apelación, casación, queja, reposición. O sea, ahí me indica qué recursos están regulados en el nuevo Código Procesal Penal. Claro, pues para que los justiciables, el abogado, sepan cómo cuestionar las decisiones judiciales, qué medida, qué mecanismo pueden emplear. Lo que aquí nos interesa es lo siguiente, que si estamos ante un decreto, si lo que el juez emite es un decreto, ¿cómo podemos cuestionarlo? A través del recurso de reposición. El recurso de reposición ataca decretos. Si estamos ante un auto y ante una sentencia, ¿qué recurso se puede emplear al respecto? Recurso de apelación. Si estamos ante una sentencia, pero no cualquier tipo de sentencia, sino una sentencia de segunda instancia emitida por sala superior, ¿qué recurso se puede plantear? Recurso de apelación no, porque recurso de apelación será para impugnar una sentencia de primera instancia. Si es que lo que se ha emitido es una sentencia de segunda instancia emitida por sala superior, no cualquier sentencia de segunda instancia. Si es que se emite una sentencia eh, por el juez de paz letrado o el juez especializado, no se podrá plantear recurso de casación. Entonces, la sentencia de segunda instancia emitida por sala superior es susceptible de recurso de casación. Y cuando se declara inadmisible, cuando se declara improcedente el recurso de apelación o casación, se puede plantear el recurso de queja, ¿no? Para que el juez de nivel superior controle la actividad que ha desarrollado el juez de nivel inferior, si es que ha declarado inadmisible o improcedente, bien, ¿no? Si es que ha declarado bien o indebidamente ha rechazado los recursos. Ahora, vean esto aquí, algunas novedades del proyecto de nuevo CPC. Digamos, hay algunas novedades. Este proyecto de nuevo CPC del 2020, más o menos 2021, no recuerdo. Hay algunos aspectos importantes que podemos comentar. ¿Qué dice el artículo 112 de este proyecto? Las resoluciones judiciales y demás actos procesales del juez se redactan y expresan en lenguaje claro y accesible a los ciudadanos para la comprensión del contenido y las comunicaciones y actuaciones judiciales sin perjuicio de observar su rigor argumentativo. Claro, aquí, qué es lo que busca el proyecto? Claro, claro, si es que los reales destinatarios del servicio de justicia son los ciudadanos, las resoluciones que emita el Poder Judicial, que emitan los jueces, deben ser totalmente accesibles y claras, porque el abogado solamente es alguien que asiste a la parte, ¿no? Para poder plantear sus pedidos, alguien que la asiste jurídicamente, pero el real destinatario del servicio de justicia no es el abogado, es la persona que lega, que no conoce derecho. Por lo tanto, las resoluciones deben ser redactadas en un lenguaje claro y sencillo. Eso es lo que tiene que ver con el legal design que busca ello, ¿no?
un lenguaje lo más accesible posible a los ciudadanos. ¿Qué es lo que tiene el artículo 115 del proyecto? También recoge esta división tripartita de las resoluciones judiciales en decretos, autos y sentencias. O sea, no hay una novedad al respecto, ¿no? Es, esta división se mantiene por tradición. Pero eh, hay un aspecto novedoso que sí conviene remarcar. Vean eso aquí, la parte final, el último párrafo. Eh, el penúltimo párrafo lo leo. Dice, mediante la sentencia el juez se pronuncia sobre las pretensiones planteadas por las partes. Tienen calidad de sentencia las resoluciones homologatorias de conciliación o transacción. Ya, el último. En ningún caso, al momento de sentenciar, el juez invalida el proceso por defecto de la relación procesal ni declara la improcedencia de la demanda, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 180. O sea, vean, este artículo es muy, muy importante porque si ustedes recuerdan el 121, párrafo 3, cuando lo estábamos comentando, eh, le permitía al juez de manera excepcional, ¿no? Esa parte final o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. O sea, el juez en la sentencia se podía pronunciar excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. Claro, que era que el juez podía declarar improcedente la demanda, pero y ya el 115 del proyecto prohíbe que el juez pueda invalidar el proceso o pueda declarar la improcedencia de la demanda. No, aquí el juez se pronuncia sobre el mérito sí o sí. Fundada, infundada o fundada en parte. Nada de que improcedente, no que no me di cuenta que él es juez competente, que yo soy incompetente. No. O sea, el juez se pronuncia sobre mérito. O sea, si es que el juez se entiende que declara saneado proceso, precluye la posibilidad de que el juez pueda luego, posteriormente, volver a analizar condición de la acción, presupuesto por ley. Ya precluye incluso para el juez, ¿no? Por eso, al menos aquí, eh, digamos, hay un cambio de entendimiento de que ya no se podrá en la sentencia declarar la improcedencia de la demanda. Elementos formales de las resoluciones, al menos qué es lo que tiene en cuenta el proyecto, no, más o menos muy similar a lo que tenemos en SPC, la indicación, lugar y fecha en la que se expide, la identificación del pedido o actuación procesal sobre la que se pronuncia, la expresión de las consideraciones que sustentan la decisión en orden numérico y correlativo, la expresión clara y precisa de lo que se pide o ordena, el plazo para su cumplimiento, la condena en costes y costos. En toda resolución se indica si este es firme o si procede recurso contra ella, con expresión de, en este último caso, del recurso que procede del órgano ante quien debe interponerse y el plazo para recurrir. Y eso es al menos una medida saludable, porque si es que el abogado, la parte recibe la resolución, la sentencia, para que puedan tener un mejor conocimiento de cuánto es el plazo, para que puedan cuestionar esa decisión. Claro, si es que el mismo juez le dice tienen tanto el plazo, se plantea ante tal órgano, claro, ya la parte va a poder estar en mejor situación para poder hacer valer sus derechos, que es lo que no, al menos el CPC no contempla. También eso aquí, en el proyecto, los decretos son expedidos por los auxiliares jurisdiccionales respectivos. Auxiliares jurisdiccionales respectivos. Ya. Ahora veamos esta segunda parte referida a la tipología de la sentencia. Claro, la tipología de la sentencia, digamos, aquí conviene hacer mención de los tipos de pretensiones dentro del proceso civil declarativo, y nosotros tenemos tres tipos de pretensiones. Una pretensión declarativa, una pretensión constitutiva y una pretensión de condena. Y la pretensión declarativa va a dar pie, una vez que el proceso culmine, a la sentencia declarativa. La pretensión constitutiva dará pie a la sentencia constitutiva y la pretensión de condena dará pie a la sentencia de condena. Ya.
Ahora, la pretensión declarativa que va a dar pie a la sentencia constitutiva, ¿qué ocurre aquí? El órgano va a constatar la existencia de una situación anterior al proceso. O sea, es cuando el juez lo que va a verificar es que lo que va a hacer es, va a certificar, va a constatar la existencia de una situación anterior al proceso. Un ejemplo típico de ese tipo de sentencia declarativa es el que se da en el proceso de prescripción adquisitiva de propiedad. El proceso de prescripción adquisitiva de propiedad. Si ustedes recuerdan, bueno, pues si es que, a ver, si es que yo poseo un bien que no es mío, pero yo lo poseo en concepto de propietario durante 10 años, de manera pública, pacífica y continua, no de manera clandestina, y lo poseo por más de 10 años y yo voy guardando los recibos de luz, de agua, impuesto predial, cálida, ¿no? El servicio de gas, qué sé yo. Una vez que yo, digamos, acopio estos medios probatorios y yo planteo mi demanda de prescripción adquisitiva de propiedad, ¿qué es lo que va a hacer el juez? El juez en la sentencia lo que va a hacer es, se va a pronunciar si es que yo en efecto he poseído por 10 años, ¿no? En concepto de propietario. Desde luego estos 10 años se habrán producido con anterioridad a la demanda. No, no puede ser de manera posterior, es de manera anterior. Por eso, en la sentencia declarativa, el juez, si es que declara fundada la demanda, va a constatar si es que el demandante ha poseído por más de 10 años. Va a certificar este hecho que ocurre con anterioridad a la demanda. Otro ejemplo de sentencia declarativa es aquella que se da en el proceso de declaración de unión de hecho. Claro, la unión de hecho puede darse en un proceso contencioso y en un proceso no contencioso. Aquí partamos de la premisa de que la unión de hecho se está dando en un proceso contencioso. Ahora, eh, una vez que se presenta la demanda, claro, si es que el proceso versa sobre declaración de unión de hecho, el juez, si es que declara fundada la demanda, en base al artículo 326 del Código Civil, deberá certificar si es que antes de la presentación de la demanda se ha producido una convivencia entre personas que no tienen impedimento para casarse, ¿no? Durante por, digamos, por un espacio no menor de 2 años. Entonces, aquí el juez está certificando, está constatando la existencia de un hecho anterior a la demanda. Por eso es una sentencia declarativa, aquí al menos declarativa. ¿Qué tenemos en las pretensiones constitutivas que van a dar pie a la sentencia constitutiva? Aquí se busca modificar, se busca extinguir, se busca cambiar una relación jurídica procesal. Y claro, aquí los efectos van a darse a partir de la sentencia que declara fundada la demanda. Va a haber un nuevo estatus jurídico que va a adquirir las partes del proceso. Vean, ese es el proceso de divorcio. En el proceso de divorcio se plantea la demanda y, bueno, no, las partes inician el proceso casados, ¿no? Ya sea que el demandante haya planteado el divorcio por la causal que ustedes se imaginen, ¿no? Por imposibilidad de hacer bien común, por infidelidad, por consumo de estupefacientes consumo de estupefacientes de manera frecuente, por violencia psicológica, cualquier tipo de causal que está en el 333 del Código Civil. En ese caso, si es que se declara fundada la demanda, ¿no? Si es que se declara fundada la demanda, luego de la sentencia, la- las partes ya tendrán un distinto estatus jurídico, ya no serán más casados,
sino su estado civil será de divorciados. Por eso aquí los efectos de la sentencia, en la sentencia constitutiva, los efectos de la sentencia tendrán lugar a partir de la sentencia, mientras que en la sentencia declarativa, los efectos de la sentencia, digamos, reconocen una situación anterior, pero desde ese entonces ya surte efectos. En cambio, en la sentencia constitutiva, los efectos se dan a partir de la sentencia, no para atrás. También en el proceso de anulabilidad de acto jurídico, en la sentencia que se emite en este tipo de proceso, claro, si es que se presenta la demanda, si es que se ha ejercido violencia al momento de la celebración, amenaza, violencia, al momento de la celebración del acto jurídico, y la parte agraviada presenta su demanda y le indica al juez de que ha sufrido violencia o amenaza, claro, una vez que el juez emite la sentencia y declara fundada la demanda, se va a producir la anulabilidad del acto jurídico. Y el acto jurídico que en un inicio era válido y eficaz, al momento de la sentencia ya no será válido y ya no será eficaz. Pero es a partir de la sentencia que declara fundada la demanda. Ahora, las pretensiones de condena que dan pie a una sentencia de condena, claro, claro, es cuando el juez impone a la parte demandada el cumplimiento de una prestación, sea una prestación de hacer, de dar, de no hacer, cualquier tipo de prestación. Y hay muchos procesos que van a derivar en una sentencia de condena, como el proceso de responsabilidad civil de los jueces, en el cual, si es que se declara fundada la demanda, a los jueces que han incurrido en error judicial, el juez del caso les ordenará que paguen una suma de dinero a la parte demandante, la obligación de dar suma de dinero, obligación de hacer, no hacer, indemnización de daños y perjuicios, son procesos en los cuales se va a emitir una sentencia condenatoria, ¿no? Se va a emitir una sentencia condenatoria. Ahora, vean esta parte, la tercera parte, la motivación de las resoluciones judiciales. A mí me interesa esta parte de aquí del proyecto de nuevo Código Procesal Civil, para que vean al menos cómo el proyecto ha tratado de que la motivación sea lo más fundamentada posible. Vean esto aquí, el 117 que se refiere a la motivación. Dice, se considera debidamente motivada aquella resolución, sea autosentencia, que, uno, considere los hechos que conforman el objeto litigioso del proceso y evalúe todos los puntos sobre los que exista controversia entre las partes que sean esenciales para la decisión y que hayan sido oportunamente alegados por ella. Claro, esto aquí tiene que ver con congruencia procesal. Si es que yo le pido al juez como demandante A y B y C, y el juez solamente se pronuncia sobre A y sobre B, y omite pronunciarse sobre C, aquí hay un problema en la motivación, porque el juez no se ha pronunciado sobre todo lo que yo le he pedido. Aquí hay un problema de congruencia procesal. Entonces, yo podría pedir la integración, porque el juez no se ha pronunciado sobre todo lo que yo le pedí. Podría hacer uso de este sucedáneo recursal que se llama integración, para que el juez complete su decisión, que es a todas luces incompleta, ¿no? También el 2 veamos, que se explique la relación entre la norma aplicada y la pretensión decidida, sin limitarse a la mera indicación, reproducción o paráfrasis de la disposición. Claro, porque a veces cuando el juez emplea una norma, pues, a veces, en algunos casos, se dedica a hacer una paráfrasis, un comentario de la norma, pero sí en que fundamentar por qué está haciendo esa elección, por qué está empleando esa norma para resolver el caso. Desde luego, las partes han debido, pues, en los actos postulatorios, la parte mandante y la parte mandada han debido invocar esa norma, la aplicación de esa norma. El juez no puede
eh, colocar digamos, una norma que no ha sido alegada ni por el demandante ni por la parte demandada y, digamos, tomando por sorpresa las partes, decir, claro, si es que la parte demandante dice que la norma A es la que debe ser aplicada al caso y la parte demandada dice, no, la norma B debe ser la que debe aplicarse. Y el juez, al momento de sentenciar, aplica la norma C. No, ahí hay un problema de motivación, porque el juez está aplicando una norma sobre la cual no ha sido materia de contradictorio. O sea, ahí hay un problema. Entonces, aquí el juez debe aplicar la norma que ha sido invocada por las partes en los actos postulatorios. Si es que el juez quisiera emplear una norma que no ha sido eh, invocada por la parte demandante o la parte demandada, debería darle la oportunidad para que las partes se puedan defender. En todo caso, decir, aquí yo considero que debe emplearse esta norma, eh, pongo conocimiento de las partes para que digan lo conveniente a su derecho. Cosa que así las partes pueden decir, no, no, aquí, señor juez, o sea, no aplique esa norma, aplique la norma A, no aplique esa norma, aplique la norma B. O sea, se les permite a las partes para que se puedan defender, no que el juez las toma por sorpresa, ¿no? Esas son las decisiones de sorpresa que son materia de nulidad en la casuística. 3. Explique por qué el argumento interpretativo, la técnica de integración jurídica es más adecuada al caso en concreto. Claro, aquí, por ejemplo, se está señalando que si es que el juez quisiera integrar, emplear la integración, por ejemplo, en la analogía, el juez debería explicar por qué debe emplearse la analogía, por qué la analogía es adecuada al caso en concreto. O sea, el juez debe brindar una carga argumentativa de por qué la analogía, la integración, es la opción más adecuada al caso en concreto. 4. Explique el modo en que el concepto jurídico indeterminado empleado en la resolución incide en el caso en concreto. Claro, hay determinados conceptos jurídicos indeterminados que pues podría emplear. Bueno, un ejemplo de concepto jurídico indeterminado, buena fe, buenas costumbres, ¿no? O sea, un concepto jurídico que es de difícil, digamos, determinación, que el juez debería darle un contenido atendiendo el caso en concreto. 5. Justifique la incidencia de un precedente constitucional o judicial al caso en concreto, evitando la mera indicación, reproducción o paráfrasis de los mismos. 6. Contenga una interpretación o aplicación de los textos infraconstitucionales de conformidad con los derechos fundamentales y los principios constitucionales. Claro, toda interpretación que el juez haga de la normativa infraconstitucional debe responder, debe alinearse a los derechos fundamentales, a los principios constitucionales por el principio de jerarquía normativa. Y dice, y en caso de colisión entre ellos, que explique las razones que determinan su armonización. 7. Justifique la valoración de cada uno de los medios de prueba admitidos y el resultado de la confrontación entre ellos, inclusive en caso de utilizar presunción o indicios. Claro, no sé si ustedes recuerdan que hay, en el CPC hay un artículo 197 que es bastante pernicioso porque ahí en ese artículo señala que el juez solamente está obligado a emplear las valoraciones esenciales que sustentan, que fundamentan la decisión. O sea, por ahí que si es que el demandante ofrece 10 10 medios probatorios y el juez los admite todos, y si es que el demandado ofrece 5 medios probatorios y los admite todos, y el juez considera que se debe declarar fundada la demanda, y el juez solamente tiene en cuenta al momento de la valoración, al momento de la justificación de la decisión, solamente tiene en cuenta los medios probatorios del demandante y omite pronunciarse sobre los medios probatorios de la parte demandada. Ahí hay un problema muy serio de motivación, un error de juicio de derecho, porque no se está pronunciando sobre la valoración o qué, cuál es el valor que le está dando a cada medio probatorio. O sea, si es que el juez ha decidido que todos los medios probatorios
pasen el filtro del sanamiento probatorio, eso quiere decir que todos los medios probatorios son relevantes para la decisión. Y si que son relevantes, debe pronunciarse en la sentencia sobre todos ellos y sin dejar de valorar ninguno. Claro, si que quiere dejar de valorar alguno, bueno, pues ¿para qué lo admites, no? No ha debido admitirlo. O sea, no ha debido el juez hacer que ese medio probatorio supere el sanamiento probatorio. Ese es el problema, ¿no? Por eso, al menos aquí, es bastante, al menos el estándar es bastante riguroso, ¿no? Que el juez justifique la valoración de cada uno de los medios de prueba, admitidos, se entiende, ¿no? Si es que no, ¿para que los admite? Y el resultado de la confrontación entre ellos. Aquí la valoración debe ser individual y de manera global con todos los medios probatorios. Bien, 8. Justifique cuál es el estándar de prueba utilizado para determinar la probanza de los hechos, teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión discutida. Y aquí ese es un tema ya bastante polémico, el tema de los estándares de prueba. Eh, claro, ¿no? A veces incluso, no sé, claro, no se tienen, no, o sea, el tema de los estándares de prueba es bastante confuso porque, digamos, claro, se tiene en cuenta más o menos de manera intuitiva que a lo largo de un proceso se puede emplear distintos estándares de prueba. Por ejemplo, en el caso del proceso penal, ¿no? Hay un estándar de prueba para, por ejemplo, formalizar la investigación preparatoria. Hay un estándar de prueba para que el juez, digamos, eh, ordene la prisión preventiva del procesado. Hay un estándar de prueba para que el juez emita la sentencia y hay un estándar de prueba para que se supere la etapa intermedia del proceso. En el proceso civil no habría muchos estándares de prueba, salvo el de las medidas cautelares. O sea, no tenemos, el proceso civil no tiene una estructura similar a la del proceso penal. Estándar de prueba quizás solamente hayan dos, por lo menos la de la sentencia y la de y al momento de la concesión de las medidas cautelares. Pero al menos no veo que haya más o que pueda haber más estándares de prueba, independientemente del tipo de proceso que se trate. Pero bueno, claro, a veces si es que los jueces no tienen claro cuál en qué consiste un estándar de prueba, claro, ¿cómo se le podría pedir que el juez justifique qué estándar de prueba está utilizando? Ahí es bastante polémico. Y el 9 justifique por qué los medios de prueba admitidos y actuados no son suficientes para dar por probado un hecho antes de aplicar las reglas sobre la carga de la prueba. Claro, si ustedes recuerdan, la carga de la prueba es la carga de la prueba objetiva. En este caso, son los criterios que se le da al juez al momento de resolver cuando el juez se encuentra en una situación de incertidumbre. Si, por ejemplo, el caso está 50% a favor del demandante y 50% a favor del demandado, y el juez no sabe a quién darle la razón porque se encuentra en una situación de incertidumbre, de duda, no sabe a quién darle la razón, el derecho procesal le asiste, le da una solución, la carga de la prueba. ¿Quién debe perder ante la falta de prueba? Debe perder la parte demandante. Entonces, si es que el juez está en una situación de duda, debe perder la parte demandante. O sea, debe declarar infundada la demanda. Esa es la sanción que, digamos, que se activa en caso de que el demandante no haya cumplido con acreditar los hechos que sustentan su pretensión. Claro, aquí, como digo, dice, justifique por qué los medios de prueba admitidos y actuados no son suficientes para dar por probado un hecho antes de aplicar la regla sobre la carga de la prueba. En caso sea necesario acudir a alguna, debe identificar adecuadamente la que utiliza, justificando a quién le corresponde y estableciendo sus consecuencias. Entonces, solamente para concluir con ese punto, o sea, la motivación, para motivar, no hay un estándar en la motivación. O sea, lo que se entiende es que para que una resolución sea debidamente motivada, no necesariamente debe ser muy larga o corta. O sea, eso no interesa. Lo que interesa es que la resolución se pronuncie sobre lo que las partes le han pedido,
no hay una determinada extensión en cuanto al deber de motivación. Simplemente debe tener lo mínimo necesario para que el juez se pronuncie sobre lo que las partes le han pedido. O sea, no hay un estándar en cuanto a la extensión. Y en cuanto a la motivación, esta se divide, ¿no? En motivación externa, motivación interna. La motivación interna tiene que ver con los principios lógicos, ¿no? Los principios de la lógica, principio de no contradicción, eh, principio de tercer excluido, principio de razón suficiente y otros más. Y el principio hay varios principios lógicos. Y la motivación externa, que se divide en dos: motivación del enunciado fáctico. Aquí el juez deberá indicar qué hechos han quedado probados. Y claro, aquí tiene que hacer mención a los medios probatorios que han sido admitidos y actuados en el proceso para que los valore. Y también tiene que eh, hacer mención de la motivación del enunciado normativo. ¿Qué norma se está aplicando al caso en función de los hechos que han sido probados? Ahora veamos esta cuarta parte referida a costas y costos del proceso, que no es, como le mencioné al inicio, no es un tema que la doctrina le dedique mucha atención. Solamente para comenzar, gratuidad del servicio de justicia. Si ustedes recuerdan, el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Civil tiene eh, tiene una sumilla: principio de gratuidad en el acceso a la justicia, ¿no? Nos anuncia que el proceso civil es gratuito. Vean, el acceso al, el acceso al servicio de justicia es gratuito, sin perjuicio del pago de costos y multas establecidos en ese código y disposiciones administrativas del Poder Judicial. Ya, aquí está, este artículo es bastante eh, peculiar, porque, o sea, si es que me anuncia desde la sumilla que el proceso es gratuito, ¿no? Hace referencia a la gratuidad en el acceso a la justicia. eh, Al final, el proceso civil no es gratuito, porque solamente es gratuito para la parte que vence el proceso. Y no solo ello, es gratuito para la parte que vence el proceso y en la cual la parte perdedora le paga las cosas y costos. Porque en muchos casos, o sea, ustedes que litigan, ¿cuántas veces el demandante que gana el proceso, eh, el demandado le paga las cosas y costos? ¿Con qué frecuencia? No es mucho tampoco, ¿ah? O sea, el proceso civil no es gratuito. Sí, un proceso que sí es gratuito es el proceso penal, pero el proceso civil no es gratuito. Ahora, esta distinción entre costas y costos. Las costas están constituidas por las tasas judiciales, lo que dice el 412, los honorarios de los órganos del auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. Los costos vendrían a ser los honorarios profesionales del abogado y un porcentaje que se destina al colegio de abogados al que pertenece. Ahora, la pregunta es, ¿quién asume las costas y costos del proceso? Aquí hay muchas teorías al respecto, o sea, muchas teorías que tratan de responder a cuál es el sustento, el fundamento al momento de la asignación de las costas y costos de procesos. Pero esto de aquí, digamos, no viene a debatir mucho en esto, porque al menos el legislador se decanta por una teoría, la teoría del vencimiento. Quien debe pagar las costas y costos de proceso es la parte que pierde. La parte perdedora es la que debe pagarle a la contraparte. Así de simple. O sea, el legislador asume la teoría del vencimiento. Ahora, están exonerados de costas y costos. Hay algunos órganos: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo,
el Poder Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales. Esto que podría, en algunos casos, producir como una desigualdad entre las partes, porque si es que una persona natural eh, litiga contra el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, francamente se va a encontrar una situación desfavorable porque no va a pagar costos, digamos, tasas, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, o sea, se va a encontrar en una situación bastante desfavorable, al menos no igual, no equitativa. Pero bueno, ahora, una mención que, que debo hacer es con relación a las formas especiales de conclusión de proceso. Si ustedes recuerdan el allanamiento, reconocimiento, eh, el allanamiento en la cual la parte demandada acepta el petitorio del demandante y por lo tanto, luego de ello, si es que el demandado se allana, se debe declarar fundada la demanda. Eh, claro, si es que la parte demandada se allana o reconoce la demanda, si lo hace dentro del plazo para contestar, aquí queda exonerado de costas y costos. Pero, ¿qué pasa si es que la parte demandada que realice el allanamiento o reconocimiento, pero lo hace fuera del plazo para contestar la demanda? ¿Lo puede hacer? Claro que sí, lo puede hacer. Incluso lo puede hacer antes de que se emita la sentencia. Porque, digamos, la oportunidad procesal, el plazo límite para que la parte demandada pueda allanar, pues, se pueda reconocer la demanda, es antes de que se emita la sentencia. Claro, de una vez que se emite la sentencia, ¿cuál es digamos, el sentido? Si lo hace fuera de plazo para contestar, lo puede hacer, sí lo puede hacer. Y el allanamiento y reconocimiento van a surtir efecto, solamente que eh, ya la parte demandada no quedará exonerada de costas y costos. Esa es la diferencia. Así que, bueno, tiene que tener en cuenta el plazo, nada más. Ahora, ante la negativa del deudor, se puede iniciar la ejecución en las costas y costos previa liquidación, ¿no? Claro, si es que, por ejemplo, eh, hagamos este ejercicio, ¿no? Proceso de prescripción adquisitiva de propiedad, yo he presentado mi demanda, yo al final, la demanda, la sentencia me declara a mí como ganador, se declara fundada la demanda. Ahora, la sentencia declarativa, digamos que no, no hay una fase de ejecución. No hay una fase de ejecución porque lo que yo quería es que la sentencia me declarara como propietario, el juez me declarara como propietario, lo hizo, y en ese caso, pues simplemente lo que va a haber es, se va a emitir el parte judicial para que la titularidad cambie a mi nombre, ¿no? Que registros públicos conste de que yo soy el nuevo propietario, claro, ¿no? Esto que se llama, bueno, que la doctrina le llama ejecución impropia. Ya, ahora, claro, si yo he ganado en el proceso, la parte demandada debe hacerse cargo de las costas y costos, de todos los gastos que yo he hecho en el proceso, los honorarios profesionales de mi abogado, de mi abogada, y los gastos de tasas judiciales, honorarios de órgano de auxilio judicial y demás gastos realizados en el proceso. Claro, cuando dice los honorarios de los órganos de auxilio judicial, por ejemplo, aquí podrían entrar eh, los honorarios de los peritos, si es que son órganos de auxilio judicial, en caso de medidas cautelares, determinados órganos de auxilio judicial, custodio, por ejemplo. Dice, y demás gastos judiciales realizados en el proceso. Si es que yo, para hacer mi demanda, yo tengo que tramitar una copia literal, ¿no? El gasto que yo he realizado para la copia literal, que no es un gasto menor, es un gasto por ahí que, dependiendo de la cantidad de páginas, puede ser una suma importante, no se ve comprendido dentro de las costas. Así que, o sea, hay determinados gastos que no se comprende dentro de las costas, ¿no? Honorarios del órgano, tasas judiciales sí,
pero gastos para poder, para que se emplean para poder preparar la demanda, los medios probatorios, no, habría que ver aquí caso por caso. Ahora, algo que ustedes tienen que tener en cuenta es esto de aquí, ¿no? El artículo 412. Vean esto acá. La imposición de la condena en costas y costos no requiere ser demandada y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de la exoneración. Si ustedes recuerdan al momento de cuando que ustedes redactan sus demandas, es lo más común que ustedes pongan como pretensión accesoria el pago de costas y costos, ¿cierto? Eh, Normalmente no, o sea, no falta a cada demanda la referencia al pago de las costas y costos que serán de cargo de la parte demandada, ¿no? Cuando sea vencido. Pero si ustedes no lo piden, costas y costos, que el demandado pague las costas y costos, si ustedes no lo piden, no pasa nada. Y no pasa nada porque 412 hace mención expresa de que la imposición de la condena de cosas y costos no requiere ser demandada y es de cargo de la parte vencida. O sea, si ustedes no lo plantean como petición accesoria, el juez de todas maneras se debe pronunciar al respecto. Claro, ¿no? Mejor pedirlo para que al juez no se le olvide, pero o sea, si ustedes no lo piden, no pasa nada porque el juez de todas maneras se va a pronunciar al respecto. Y esto de aquí tiene que ver tiene que ver con la institución denominada como pedido implícito. Si ustedes ven la definición de pedido implícito, es esta de acá, ¿no? Son puntos que integran el objeto del proceso independientemente del pedido por fuerza de ley, no pudiendo el juez dejar de pronunciarse sobre ellos. O sea, el juez de todas maneras se debe pronunciar. No cabe que el juez se deje de pronunciar. Entonces, son pedidos que no requieren ser demandados. El órgano jurisdiccional tiene el deber, por mandato expreso de la ley, ahí ustedes pueden ver el 412, párrafo 1, de que el juez debe pronunciarse sobre ello, incluso si es que la parte no lo ha pedido. Y aquí no deben confundirlo con la consulta de resolución judiciales, ¿no? Consulta de resolución judiciales. Si ustedes recuerdan la consulta de resoluciones judiciales que está en el 408 y 409 del CPC, tiene que ver con que si es que determinadas resoluciones no han sido cuestionadas mediante recurso, el, se eleve en consulta ante el órgano de nivel superior. Por ejemplo, ¿no? Si es que la sentencia de primera instancia se pronuncia sobre la aplicación de control difuso de una norma, si es que nadie la apela, ni el demandante ni el demandado, el juez debe elevarlo en consulta ante el órgano de nivel superior, para que el órgano de nivel superior revise la legalidad de la actuación del órgano de primera instancia. Claro, eso si es que ninguna de las partes, demandante o demandada, no cuestiona, no ataca esa sentencia, esa resolución. Entonces, en la consulta de resoluciones judiciales tiene que ver con que el proceso debe seguir con un determinado procedimiento, nadie apela, nadie cuestiona la decisión, el juez se le ve en consulta, o sea, y el proceso automáticamente pasa por ese trámite. O sea, y ya, ¿no? No la consulta no es un recurso, porque un recurso es un acto propio de la parte. O sea, solamente pueden plantear recursos la parte mandante, la parte mandada. No existe eso de recurso de oficio, o que el juez plantee un recurso de oficio. O sea, solamente pueden plantear recursos las partes, no el juez. Imagínense, ¿no? Si el juez podría plantear recursos, ya no sería juez, sino sería una parte. Bueno, entonces el pedido implícito es eso. O sea, todo lo referido a costas y costos no requiere ser peticionado porque ya hay un mandato expreso en la ley en la cual el juez tiene el deber de pronunciarse sobre las costas y costos. Esto de aquí no es un tema, no es un instituto propio del derecho peruano, también en otros países, en otras experiencias hay. En, en Brasil también
está esto con relación a los intereses legales, el artículo 322 del CPC brasileño. Ahora, también, digamos, en el proceso, en el CPC, me parece que el único caso de pedido implícito en el CPC eh, que tenemos es el referido al 412, ¿no? Con relación a las costas y costos. No sé si es que haya otro pedido implícito, pero en el proceso laboral también se dice que hay un pedido implícito, ¿no? Con relación al artículo 2.2 de la Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Dice, en el proceso abreviado laboral de la reposición, perdón, en el proceso abreviado laboral de la reposición, cuando esta se plantea como pretensión principal única. Claro, que aquí dice que sí se podría, sí podría haber un pedido implícito porque hay una declaración de existencia de la relación laboral o desnaturalización del contrato laboral junto con la reposición, ¿no? O sea, no plantea la reposición, pero a la vez se puede, se puede dirimir la desnaturalización del contrato laboral o la declaración de existencia de relación laboral, ¿no? Eso para los laboralistas, ¿no? Menos mal que yo no soy laboralista. Ahora, eh, no vayan a confundir con la denominada interpretación de la demanda, porque la interpretación de la demanda es una institución totalmente distinta del pedido implícito, ¿no? El pedido implícito lo estamos abordando porque las costas y costos, digamos, el pedido de costas y costos es un ejemplo de pedido implícito y diría que quizás el único que contempla el CPC, pero con relación a la interpretación de la demanda es una institución que, que tiene que ver con lo siguiente. Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan lo que se discutió en el tercer pleno casatorio civil, lo de la indemnización del cónyuge perjudicado, de la cónyuge perjudicada, ¿no? Que no, supongamos que el esposo pide el divorcio a la esposa y la esposa ha sido la persona que ha visto relegada su ascenso profesional, digamos, en el trabajo, porque ella ha sido la que se dedicó al cuidado de los menores hijos a lo largo de los años, que, digamos, que no se dedicó a su vida profesional, sino que relegó esta y atendió a los menores hijos. Entonces, puede ser que la esposa reconvenga y invoque causales de divorcio, digamos, que la favorecen a ella, pero no pida que se le declare como cónyuge perjudicada, y puede ser que no pida, digamos, como pretensiones de su reconvención, puede ser que no pida que le considere como cónyuge perjudicada o que pida un monto en específico. O sea, no, eso no menciona. Pero si es que el juez advierte que de la reconvención, pese a que no esté planteada estrictamente dentro de las pretensiones de la reconvención. Si es que el juez advierte que en los fundamentos, que en los hechos jurídicamente relevantes, la demandada estaría planteando un pedido, estaría exigiendo que se le reconozca como cónyuge perjudicado y que se le dé una suma de dinero de, no sé, 200.000 soles, 300.000 soles, pese a que este pedido no ha sido planteado expresamente en la parte de referida a las pretensiones, el juez tiene el deber de interpretar la demanda y considerar digamos, esos fundamentos, esos hechos jurídicamente relevantes referidos a la declaración de cónyuge perjudicado, al pedido de una indemnización de un monto expreso, debe considerarlos como pretensiones. Por eso, porque el juez tiene el deber de interpretar la demanda como un todo. Tiene el deber. Por eso, el juez, ¿no? Vean el artículo 322, párrafo 2 del CPC brasileño. La interpretación del pedido considerará el conjunto de la postulación y observará el principio de buena fe. Entonces, el juez tiene deber de interpretar la demanda, porque se entiende que la demanda es un acto jurídico que, y como tal,
como todo acto jurídico, debe ser interpretado en su totalidad. Los pedidos de la demanda no se encuentran únicamente en el petitorio, en esta parte, ¿no? Inicial, donde la parte demandante, la parte demandada, si es que se trata de un reconveniente, coloca los pedidos que le dirige al juez. No, puede ser que haya pedidos que estén contemplados en los fundamentos jurídicos, en los fundamentos de hecho. Puede ser. El juez tiene el deber de interpretarlos y de darle sentido que corresponde, ¿no? Por eso, vean lo que dice Freddy Didier Jr. Se puede emplear los métodos de interpretación del Código Civil para interpretar la demanda. Y vean, al menos el Código Civil peruano. Artículo 169. Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. O sea, ahí el deber también de interpretar de manera conjunta el acto jurídico. Por eso que la interpretación de la demanda también conecta con el principio de congruencia procesal. Si es que el juez advierte que hay un pedido no planteado en el petitorio, pero que sí se evidencia de una lectura de los hechos jurídicamente relevantes de la reconvención, el juez debe entender que de ahí hay un pedido y como tal debe pronunciarse sobre ella en la sentencia. Y de esto habla el tercer pleno casatorio civil, solamente que con un nombre equivocado. Y ustedes revisan el tercer pleno casatorio civil, a lo que yo estoy denominando pedido implícito, eh, a lo que yo a lo que yo estoy llamando interpretación de la demanda, en la que puede haber pedidos que no están en la parte de petitorio, pero que pueden estar en otras partes de la demanda, el Pleno lo considera como pedido implícito. Y eso es un error, porque pedido implícito, no, el pedido implícito era otra cosa, que era, ¿no? Si ustedes recuerdan, aquellos, digamos, pedidos que si bien, si no eran planteados, el juez se debía pronunciar sobre ellos porque la ley le obligaba a pronunciarse, incluso si es que no lo pedía la parte demandante. No requiere ser demandada, igual el juez se pronuncia por mandato de la ley. O sea, eso es el pedido implícito. Y lo que está en el tercer pleno casatorio, en el pleno se considera erróneamente como pedido implícito, en realidad es interpretación de la demanda, porque el juez está interpretando la demanda, en este caso que el ejemplo que les he dado, está interpretando la reconvención y está entendiendo de que en los hechos jurídicamente relevantes hay un pedido respecto al cual el juez debe pronunciarse en la sentencia. No es pedido implícito, es interpretación de la demanda. Ahora, si ustedes revisan el proyecto nuevo CPC, no contiene novedades con relación a las costas y costos. Se mantiene esta división en costas y costos. En, digamos, buena parte, mayor parte del articulado de CPC actual se mantiene en el proyecto nuevo CPC. Así que, digamos, no conviene hablar del proyecto, o sea, no hay muchas novedades, salvo aspectos pero muy menores. Sí, desde luego, en correlación a las costas y costos, igual se sigue considerando a ella como un pedido implícito, no requiere ser pedido, igual el juez se va a pronunciar en la sentencia, no requiere ser peticionado. Y ya, no hay cambios significativos al respecto. Bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Si es que tuvieran algunas preguntas, algún comentario, yo encantado de poder escucharles y de poder absolver sus dudas, si es que tuvieran. Estoy a la orden, estimado Reader. Muchas gracias, doctor David Ibarra, y a cada uno de nuestros participantes que aún en sala de clase. Estimados colegas, en este momento vamos a ir a la ronda de preguntas. Solamente quien tenga cámara prendida, debidamente sentados, por favor, y sus nombres completos. Tenemos algunas preguntas por el chat, nos dice Julio. Doctor, buenas noches. Los pedidos que se extraigan vía interpretación de la demanda deberían
hacerse en el auto admisorio o también podrían hacerse hasta la fijación de los puntos controvertidos u otra etapa? Muchas gracias. Gracias por la consulta. Yo entendería que es antes de los puntos controvertidos, porque, claro, o sea, a ver, si es que el juez advierte que hay pedidos implícitos, claro, son pedidos que respecto a los cuales se debe dar la oportunidad a la contraparte para que se defienda. Ahora, con relación a los puntos controvertidos, no incide mucho sobre con relación a los puntos controvertidos, no incide mucho eh, con relación a los pedidos implícitos, porque los pedidos implícitos no tienen que ver con los hechos. Si tú recuerdas, los puntos controvertidos, en los puntos controvertidos, si es que se fijan los puntos controvertidos, eh, se tiene que hacer un match, ¿no? Los hechos respecto a los cuales el demandante y el demandado se encuentran no se encuentran de acuerdo. Entonces, si hay determinados hechos en los cuales hay un desacuerdo entre las partes, ya ese será un hecho controvertido, porque es un hecho que requerirá probanza. Ahora, si es que hay un pedido implícito, simplemente tiene que ver con un pedido dirigido al juez, que el juez debe interpretarlo y el juez debe pronunciarse en la sentencia. O sea, en estricto, no tiene que ver con los puntos controvertidos, porque los puntos controvertidos, recuerda, tiene que ver con hechos, no con pedidos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Tenemos, a ver, otra pregunta de, a ver, tenemos aquí. Emilia, buenas noches, doctor. Si el vencedor cambió varias veces de abogado por ineficiencia, pese a que les pagó, ¿cómo se recupera ese gasto? Gracias, doctor. Si es que se le ha pagado al abogado, pero el abogado ha sido ineficiente, Sí, doctor. la pregunta era, Si el vencedor cambió varias veces de abogado por ineficiencia, pese a que le pagó, ¿cómo se recupera ese gasto? Gracias. claro, en principio, asumamos que esa es la parte que ha ganado el caso. Por lo tanto, quien debería pagarle las costas y costos en concreto, que es lo que te interesa, que son los honorarios profesionales. eh, claro, si es que ha habido un pago si ha habido pagos que se le ha realizado al abogado, porque ha habido seguramente recibos por honorarios, esos recibos por honorarios deberán ser acompañados, ¿no? Para la liquidación. O sea, cuando ya haya ganado el demandante y proponga la liquidación de los costos, ahí indicará, ¿no? Acompañará los recibos que ha estado pagando a diferentes abogados en diferente transcurso del tiempo y que la sumatoria de todos los gastos suman tanto. Y para que esto se le corra traslado a la parte demandada que ha perdido, para que observe si es que haya algo que observar y en caso de que no diga nada, ya será el juez quien apruebe o no la liquidación formulada por la parte demandante. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, quizá en el chat. Contamos con eh, nos dice Lucy, doctor, buenas noches. ¿Se puede fijar puntos controvertidos señalados por el demandante en un proceso contencioso laboral cuando éste está para sentenciar, toda vez que se prescindió de la audiencia y se saneó el proceso por no tener medios probatorios? ¿Cómo debo actuar? Claro, en esta vez vamos a hablarlo en tema civil, doctor. Gracias. A ver, me dices que no, o sea, que no ha habido audiencia. Yo te pongo un ejemplo. A ver, ¿qué pasa si es que en un proceso civil, ya que puede también ser aplicable al proceso laboral, al proceso contencioso?
el demandante presenta su demanda. eh, Cuando se debe realizar la audiencia preliminar, ¿no? Alegatos de apertura, la resolución de las excepciones, todo eso. Cuando el juez va a entrar a la fijación de puntos, la propuesta de fijación de puntos controvertidos, la parte demandada no solamente no contesta, claro, la parte demandada no contesta y no participa en la audiencia. Claro, la parte demandada es rebelde. Claro, ahí no puede haber puntos controvertidos porque digamos que el demandado formalmente no está pronunciándose sobre los hechos que el demandante ha consignado en su demanda. No hay hechos controvertidos como tales, pero igual el juez, al momento de sentenciar, cuando lo haga, deberá pronunciarse sobre digamos, sobre los hechos de la demanda, sobre los hechos constitutivos de la demanda, y si los medios probatorios acompañados por el demandante acreditan los hechos que está alegando el demandante. Pero, o sea, puntos controvertidos como tales no habría porque no hay hechos respecto a los cuales haya discrepancia, porque el demandado no solamente no contestó, sino que simplemente que no se presentó a la audiencia preliminar. Más o menos parecido a lo que que me mencionas, ¿no? Que no hubo audiencia, eh, pero por ahí no estoy tan al tanto del trámite del proceso contencioso, pero más o menos te pongo este ejemplo del proceso civil, ¿no? ¿Qué pasa si es que el demandado no contesta y además no participa en la audiencia preliminar?